Hoy en esta clase vamos a enfocarnos en la relación entre el ciclo celular y la inestabilidad genómica, porque como sabemos la duplicación exacta y completa del ADN es una cuestión crítica para mantener la integridad del genoma. Así que los mecanismos que regulan y controlan cuándo y dónde se replica el ADN aseguran que el genoma entero se mantenga estable. Y aunque la mayor parte del genoma se copia durante la fase de síntesis del ciclo celular, existe una creciente evidencia que sugiere que muchas partes del genoma que replican en G2 o mitosis, en un último intento de asegurar que las células hijas hereden una copia exacta de ADN parental, y los huecos no replicados restantes pueden transmitirse a la progenie y replicarse en la siguiente fase G1 o S. Y estos hallazgos desafían la visión actual, establecida ya desde hace mucho tiempo, de que la duplicación del genoma ocurre estrictamente durante la etapa de síntesis, uniendo la replicación del DNA con la reparación del ADN, ¿verdad? Estos dos aspectos son importantísimos para la comprensión de la inestabilidad genómica y de los procesos que producen o cambian la estructura del ADN, no solamente de una célula, sino de un organismo completo y de las siguientes generaciones. Es por esto que esta clase es muy importante y me interesa básicamente que repasemos algunos aspectos de la teoría clásica y después nos vamos a centrar en estos nuevos o recientes descubrimientos. Bueno, primero vamos a ver que las células eucariotas, tanto las células vegetales como las animales, son muy parecidas. Contienen más o menos los mismos organelos. Las únicas diferencias son, por ejemplo, en la célula vegetal, la presencia obviamente del amiloplasto, el cloroplasto y la pared celular que no está presente en una célula animal. Y vamos a ir discutiendo la función de algunos de esos organelos. Por ejemplo, en la célula animal, la mitocondria, que es este organelo que vemos acá, eh, son organelos que tienen una doble membrana interna muy plegada en forma de crestas, como se alcanza a ver aquí, y aumentan el área superficial de este organelo porque su función es generar la mayor parte del ATP de la célula durante la respiración celular. Y por eso mismo a menudo son llamadas como las centrales energéticas de la célula. Aquí es donde ocurre la magia de la energía. Enseguida tenemos estas vacuolitas, los perixosomas. Estos organelos son muy importantes porque están rodeadas de una membrana y contienen enzimas que descomponen los ácidos grasos y los aminoácidos y también participan en la desintoxicación de las células cuando hay sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno. El lisosoma, como lo vemos aquí, los lisosomas, son vesículas también membranosas que contienen enzimas digestivas. Digamos que son los estomaguitos de las células. Su función es degradar el material que ya no sirve, el material desgastado de la célula, bacterias y otros desechos mediante este proceso de digestión intracelular. Tenemos el citoesqueleto, que es estas estructuras de aquí que le dan soporte, estos filamentitos que están en prácticamente todos en todo alrededor de la célula, le dan soporte al citoplasma, estructura, ¿verdad? Y separan unos organelos de otros, así que facilita el movimiento
y participa también en la división celular. La membrana celular, esta que vemos aquí, la celular o plasmática, es una, está formada por fosfolípidos, es una labicapa, ¿verdad?, de fosfolípidos que están incrustados alrededor de la célula. Su función es regular el paso de sustancias de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. También proporciona pues protección muy importante, ¿verdad?, para separarla del medio. El núcleo es un órgano muy importante. Es muy grande, está rodeado por una envoltura nuclear porosa y su función es contener el material genético, el empaquetado, el ADN, y es el centro del control de la célula, porque regula la expresión de los genes y la replicación del ADN. Tenemos también aquí el nucleolo, que es una región densa dentro del núcleo, no está rodeada por una membrana en sí, y su función es servir de ensamblaje, de región de ensamblaje de los ribosomas a partir del ARN ribosomal, que está en los ribosomas. El ARN ribosomal y las proteínas. Tenemos también acá el otro organelo que se le llama retículo endoplásmico rugoso. El de retículo endoplásmico rugoso es es un sistema de membranas con ribosomas adheridos a su superficie. Su función es participar en la síntesis y transporte de las proteínas que se destinan a la membrana. Los lisosomas para ser secretadas fuera de la célula, ¿no? Aquí tenemos los ribosomas. Entonces aquí es donde ocurre esa función de síntesis y transporte de las proteínas, a diferencia del retículo endoplásmico liso, que es un sistema de membranas también ribosomales, pero su función está más enfocada a la síntesis de lípidos y metabolismo de los carbohidratos, y también en parte a la desintoxicación por sustancias tóxicas. Los ribosomas, por su parte, que es lo que se le pega aquí al retículo endoplásmico, son pequeñas estructuras formadas por ARN y proteínas, y pueden estar libres en todo el citosol, en todo el citoplasma, o adheridas también aquí al retículo endoplásmico rugoso. Sintetizan las proteínas siguiendo las instrucciones que vienen de acá, ¿verdad?, en el ARN mensajero, y entonces por eso es que son tan copiosas y se distribuyen a lo largo del citosol. Tenemos también el aparato de Golgi, que es un conjunto de sacos membranosos, apilados como cisternas, son como unos pequeños tazoncitos. Su función es clasificar y empaquetar las proteínas y los lípidos para su transporte a destinos finales como la membrana, los lisosomas o fuera de la célula. Esto es lo que hace pues el aparato de Golgi, y tenemos acá el centrosoma, que tiene un papel crucial en la división o en la mitosis, ¿no? Estos centrosomas, porque estos centrosomas tienden a dividirse, ¿no? Para la formación del uso mitótico. Bien. Enseguida, obviamente, todos esos organelos que acabamos de mencionar están también presentes en la célula vegetal, pero aquí tenemos además una pared celular rígida
rodeada de membrana que rodea la membrana plasmática y está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, cuya función es proporcionar el soporte a la célula aparte del citoesqueleto, le da forma y la protege y regula el intercambio de sustancias a través de los plasmodesmos, que son canales que conectan a una célula con otra vecina por ahí, ¿no? Y las vacuolas, aunque las vacuolas también están presentes en las células animales, en las células vegetales son muy importantes porque la función es mantener la presión o turgencia de la célula y contribuye también en cierto modo a la rigidez y actúa como un almacén de materiales y también de productos de desecho. Y también en la degradación, actúa en la degradación de materiales de desintoxicación. Ahora tenemos aquí el amiloplasto, que es este organelo que está acá. Es un plastidio que no contiene pigmentos, ¿no? Y se encuentra en las células vegetales, especialmente las raíces y en los tubérculos. Son estructuras de almacenamiento, principalmente, ¿no? Pues almacenan el almidón, que es el polisacárido que se utiliza como reserva. Ahora, el aspecto crucial del amiloplasto es que pueden convertir el almidón, que es una sustancia, un carbohidrato muy complejo, a azúcares cuando la célula lo necesita. Y finalmente tenemos aquí a las estrellas de las células vegetales, que son los cloroplastos. Los cloroplastos son este organelo que está rodeada así de una doble membrana que contiene los tilacoides, que están apilados en forma de un rosario, como si fuera una granada. Hagan de cuenta que es una granada, pero y que adentro tienen estas como vesículas, estos tilacoides, ¿verdad? Ahí es donde está la clorofila, que es el pigmento verde que cataliza la función de la fotosíntesis, es decir, el proceso mediante el cual las plantas son capaces de transformar la energía lumínica en energía química en forma de glucosa. Así que los cloroplastos, fíjense, también tienen su propio ADN y pueden dividirse, ¿eh? Eso es una gracia de ellas. Y pueden dividirse independientemente de que la célula se divida o no. Entonces es un aspecto muy importante de los cloroplastos. Pero todo esto, ¿por qué es importante? No quise asumir que ustedes ya trajeran estos conceptos de sus cursos anteriores, porque me interesa que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Porque pues en genotoxicología nos interesa analizar el ciclo celular en general y particularmente la mitosis en los diferentes modelos celulares, ya sea de plantas o de animales. Y estas metodologías nos permiten conocer cómo actúan ciertos agentes que modifican el ADN. Sabemos que la mitosis es ese procedimiento mediante el cual una célula madre, por medio de ese proceso, da origen a dos células hijas idénticas con la misma cantidad de ADN que tiene la célula madre. Sin embargo, la mitosis no es el ciclo celular. La mitosis es solamente una parte de este gran complejo que es el ciclo celular general, que vamos a repasar ahora. Por principio de cuentas, vamos a hablar de la fase G1. La fase G1 es la fase más grande. En muchas células es entre 8 y 12 horas, es la parte más larga del ciclo celular. Y casi es el doble de las demás, ¿verdad? Es un periodo en donde la célula crece, ¿verdad? Aumenta de tamaño, sintetiza nuevas proteínas, lípidos y muchos otros sustancias que son necesarias para la duplicación.
y para prepararse para la división celular y para la función también. También aquí en esta fase ocurre la síntesis del ARN, tanto el ribosomal como el mensajero. Y también aquí ocurre la síntesis de las proteínas. Aquí se transcriben y traducen los genes específicos que son cruciales para el ciclo celular. E incluye la producción de enzimas, proteínas, que son necesarias para la replicación del ADN y para la siguiente etapa, que es la etapa de síntesis. Pues como les decía, también aquí es la preparación para la replicación del ADN. La célula se prepara mediante la acumulación de nucleótidos y la activación. Aquí es donde se activan los complejos de prerreplicación y los orígenes de replicación del ADN, que después vamos a ver que esto se extiende muchas veces más allá de esta etapa. También aquí ocurre un proceso de monitorización del entorno. Durante la fase G1, la célula evalúa las condiciones externas e internas para decidir si debe proceder pues, con la replicación del ADN y la división celular, lo cual incluye, en cierto modo, la recepción de señales de crecimiento como factores de crecimiento y la evaluación de la disponibilidad de nutrientes. Aquí también reside un punto de control que se le llama el punto de verificación G1. Vamos a adentrarnos más a esto más adelante. El punto de restricción que se encuentra al final de la fase. En ese punto, la célula evalúa si las condiciones son favorables para continuar con el ciclo celular y si estas no son adecuadas o si el ADN está dañado, la célula puede detenerse en G1 o entrar en la fase G0, estado de reposo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Si todo está en orden, la célula avanza pues hacia la fase S, ¿verdad? Si todo está en orden. Y la decisión de continuar al ciclo de diferenciarse. Durante la fase G1, las células también pueden recibir señales de que las induzcan a diferenciarse. Por ejemplo, las células sanguíneas, ¿no? Cuando salen de médula ósea, salen como una célula madre totipotente que puede diferenciarse en todos los tipos celulares que contienen el tejido sanguíneo. Entonces, aquí ocurre esta fase, ¿verdad? Aquí también recibe señales que inducen a la diferenciación celular o bien en continuar dividiéndose. Y en tal caso, ¿verdad? También puede salir del ciclo, que sería pues la fase G0. Pero aquí se toma la decisión. ¿Qué es la fase G0? ¿Qué ocurre en esta etapa? En la etapa G0, el ciclo celular es un estado de reposo, vamos a decir de stand-by, ¿verdad? En el que la célula se sale y deja de dividirse temporal o permanentemente. La salida del ciclo celular en la fase G0 ocurre en respuesta a señales externas o internas, ¿verdad? Que se dan en la etapa G1, que indican que la célula no necesita dividirse en ese momento. Durante este estado de reposo, la etapa G0, la célula mantiene sus funciones metabólicas normales, ¿verdad? Pero no se prepara para la división. Puede continuar igual realizando funciones de todo tipo, ¿no? La célula, pero no se divide, es decir, secreta hormonas, transmite señales, etcétera, pero no se divide. Durante esta etapa, pues tiene una duración variable, puede durar desde un ratito hasta muchas horas. Por ejemplo, las células del hígado pueden reingresar al ciclo celular y dividirse cuando detectan un daño. Su función es
mantener el equilibrio de los tejidos. Cuando un tejido está en equilibrio, pues pasa a esta etapa G0 y ahí se mantiene. Por ejemplo, en algunas células que son de gran longevidad, como las neuronas, pueden pasar en etapa G0 mucho tiempo. Y también es una forma de prevenir la proliferación descontrolada. Así que tiene mucho potencial para desarrollar muchas investigaciones. Esta etapa permite que las células mantengan un estado de reposo hasta que necesiten dividirse, contribuyendo a la estabilidad de los tejidos. Algunas células pueden regresar al ciclo celular desde la etapa G0 en respuesta a señales específicas de la célula, ¿verdad? Como factores de crecimiento, factores de daño. Y esto les permite a las células ya sea proliferar cuando es necesario, repararse, regresar a los procesos de reparación o de regeneración celular. Cuando se da la orden de siga, ya sea de la etapa G1 o de reingreso de la etapa G0, continuamos con la etapa de síntesis. Durante la etapa de síntesis ocurren muchos procesos, por ejemplo, la replicación del ADN. Aquí es un evento que se da aquí. Cada molécula de ADN se replica para que al final de esta fase la célula tenga dos copias idénticas de ADN, ¿cierto? Y esto asegura que cada célula hija reciba una copia completa del genoma después de la división celular. También aquí ocurre la síntesis de proteínas asociadas al ADN. Durante la replicación del ADN, saben ustedes que se sintetizan muchas proteínas que son necesarias para la formación de la cromatina, como las histonas. Y estas proteínas se ensamblan al ADN replicado para formar nuevas estructuras de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. También se mantiene la integridad del genoma, pues se llevan a cabo varios mecanismos de control. Hay mecanismos de control de reparación del ADN para asegurar que la replicación ocurra sin errores. Si en un momento dado se detectan errores, los mecanismos se regresan y reparan ese pedazo de ADN, lo corrigen antes de que la célula avance a la siguiente etapa. También aquí, como veíamos en las estructuras celulares, ocurre la duplicación de los centrosomas. Además de la replicación del ADN, los centrosomas, ya saben ustedes que son estos orgánulos del uso mitótico durante la división celular. Aquí es donde se duplican durante la fase S para preparar para la mitosis. Aquí ocurre. Bien. Esta fase, la GAP2, los procesos clave incluyen aquí también el crecimiento celular continuo. La célula sigue creciendo durante la fase G2, aumenta su tamaño, acumula reservas de energía que son necesarias para la mitosis inclusive. Ocurre aquí también la síntesis de proteínas y organelos. Se sintetizan proteínas necesarias para la mitosis, incluyendo aquellas que son involucradas en la formación del uso mitótico, que es esencial para la segregación de los cromosomas. Además, se duplican algunos orgánulos, como los centrosomas, que son cruciales para la organización de los microtúbulos. En esta fase, en el GAP2 o G2, también ocurre la reparación del ADN. Aquí hay un punto de control. La célula revisa si la replicación del ADN fue correcta y se asegura que no haya errores o daños. Y si se detectan daños, entonces la célula activa mecanismos de reparación en la fase G2. Aquí es donde se activan los procesos de reparación del ADN. Si los daños no pueden ser reparados, entonces la célula puede detenerse en esta fase
Y aquí es donde se induce ¿eh? Los dos procesos de muerte, que es el proceso de muerte celular programada o apoptosis, y también es donde ocurren los procesos pues de reparación. Es en esta etapa también donde ocurre la condensación de la cromatina. Aunque la condensación de la cromatina se completa en los cromosomas en la profase, ya casi al final del G0, en la profase de la mitosis, en la fase G2 comienza un cierto grado de condensación de la cromatina, que es la preparación de compactación necesaria para la división celular. El punto de control de verificación G2 de la mitosis, la célula puede pasar un punto de control crucial conocido como punto de verificación G2 diagonal M. Aquí la célula verifica si recorre todo el ADN duplicado y si se ha duplicado correctamente y hay suficientes proteínas y organelos necesarios para proceder a la mitosis. Entonces, si la célula no supera este punto de control, no avanza a la fase de mitosis. En esta fase, el GAP2, la preparación para la mitosis, todos los componentes necesarios como los microtúbulos, el uso mitótico, las enzimas necesarias, la segregación cromosómica están completamente preparados al final de la fase G2. La célula también reorganiza el citoesqueleto para facilitar la futura división celular. Bien. Y ahora vamos a hablar de la fase, de esta fase, que es la fase de mitosis, que es una de las más interesantes, es una de las más cortas, pero es muy interesante, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la fase de la mitosis, la cual ya vimos que ocurre en la etapa G1. Aquí no está G0, no la puse. Está la etapa de síntesis, que es aquí donde se duplica el ADN. La fase G2, que es prácticamente donde están todos los mecanismos de revisión y reparación. Y luego pasamos a esta, les decía yo que este es un pedacito de la fase G2, que es donde las cromátidas hermanas, ¿verdad? Ya están ya duplicadas. Aquí vemos las dos cromátidas hermanas con su centrómero. Aquí ya está duplicado el ADN, ¿no? Tenemos el doble de cromátidas en el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora en la profase? En la profase ocurre la condensación de la cromatina. Los cromosomas que ya se duplicaron en la fase S se condensan y se vuelven visibles al microscopio. Desaparece el nucleolo. Fíjense, aquí en esta etapa, en la profase, que es la región donde se ensamblan los ribosomas y pues desaparece. Otra cosa es que aquí también ocurre la formación del uso mitótico. Los centrosomas se mueven hacia los polos opuestos. Y comienzan a formar el uso mitótico, que es esta estructura de microtúbulos que guía la separación de los cromosomas. La desintegración de la envoltura nuclear, o sea, también aquí ya empieza a desintegrarse la envoltura nuclear y se descompone. Y esto permite, ¿verdad? Que
que los microtúbulos del isometótico accedan a los cromosomas al desaparecer la envoltura nuclear. En la profase, la prometafase, que es esta fase de aquí, los cromosomas se fijan al uso mitótico. Se unen a los microtúbulos, a los cinetocoros. Los microtúbulos del uso mitótico se unen a los cinetocoros, que son estructuras proteicas que están en el centrómero de cada cromosoma. Entonces ahí es donde se... Y entonces después lo que ocurre es el movimiento de los cromosomas y comienzan a moverse hacia la línea media de la célula para entrar en la metafase. En la metafase ya viajan todos los cromosomas que ya están unidos al uso mitótico mediante los microtúbulos pegaditos con estas estructuras proteicas, se unen y se van hacia el ecuador de la célula, están listos para ser separados, se alinean y no queda ningún huequito. Los puede uno ver que están totalmente dispuestos en esta alineación, asegurando que cada célula hija reciba una copia completa. En la anafase los centrómeros se dividen y se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma, se separan y son arrastradas hacia los polos prácticamente por los microtúbulos del uso mitótico. Se alarga la célula, ¿verdad? Se hace más larguita y se prepara para la división, que es ya la telofase. La telofase es esta fase de aquí, en la que ya se va estrangulando el citoplasma y prácticamente se reaparece la membrana nuclear, rodea a las cromátidas que fueron separadas, ¿ya? Y entonces ocurre finalmente la citocinesis, que es la acción de la actina, la descondensación de los cromosomas, la reaparición del nucleolo, la citocinesis, ¿no? Que es ya el citoplasma se divide totalmente y las células ya se lleva a cabo la formación del anillo contráctil de actina. La acción de la actina estrangula el citoplasma y lo divide en dos células hijas. Ahora, hay que aquí hacer una distinción. En las células vegetales se forma una nueva pared celular en el centro de la célula mediante la fusión de vesículas que contienen componentes de la pared celular, lo que separa las dos células hijas. Así que el resultado de la fase M se han formado ya las dos células hijas para cada una con un conjunto completo de cromosomas idénticos a la célula madre. Y estas células hijas entran entonces en fase G1 del ciclo celular, donde comenzarán a crecer y eventualmente, si las condiciones lo permiten, se volverán a dividir. Ahora, esta es la fase más esencial para la reproducción celular y el mantenimiento de la información genética y garantizan la estabilidad genómica. Entonces, todos estos procesos deben de darse ordenadamente para que la estabilidad genómica se dé. Ahora, veamos ahora cómo las ciclinas son proteínas reguladoras del crecimiento. Por ejemplo, la ciclina D, que es esta de color rojo, va desde G1 hasta M. Ahí actúa la ciclina D. La ciclina E, que es esta naranjita, tiene un periodo de vida, es la que tiene el periodo más corta. Promueve la entrada a la fase de síntesis y el inicio de la replicación del ADN. La ciclina A, que es la azul, regula la replicación del ADN durante la fase de síntesis y la preparación para la mitosis. Y la ciclina B, que es esta verde, que está aquí, que está hasta el final, controla la entrada y progreso a través de la mitosis. Por ejemplo, fíjense, la ciclina D
esa, la que viene casi, abarca desde G1 hasta M, se asocia con las quinasas CDK4 y CDK6 para promover la progresión de la fase G1 a la fase de síntesis. La principal función de este complejo de fosforilación de la proteína retinoblastoma RB es la liberación del factor de transcripción y es crucial para la transcripción de genes que codifican para las proteínas necesarias para la replicación del ADN. La activación de la ciclina D es a menudo estimulada por señales externas como factores de crecimiento. En cambio, la ciclina E está al final de la fase G1 y es la transición entre la G1 y la etapa de síntesis. Su función se asocia principalmente con el complejo CDK2 y el complejo ciclina E-CDK2. Se activa al final de la fase G1 y es fundamental para el paso a la fase de síntesis donde se inicia la replicación del ADN y este complejo continúa la fosforilación del retinoblastoma reforzando la liberación de E2F y el aseguramiento de que la célula pase el punto de restricción de G1 a síntesis, es decir, el punto de control, ¿no? Donde la célula se compromete a completar el ciclo celular. En cambio, la ciclina A, que es la azul, tiene como función dos roles principales. Durante la etapa de síntesis se asocia con CDK2 para ayudar a iniciar y mantener la replicación del ADN, asegurando que el proceso se complete de manera ordenada y eficiente. Y después, ya en la fase G2, la ciclina A se asocia con CDK1, contribuyendo a la preparación para la mitosis, al regular eventos como la reparación del ADN y la condensación de la cromatina. Esto asegura que la célula esté lista para la división. Y por último, la ciclina B, que es la verde, esta tiene como función principalmente, también con CDK1, conocida como CDC2 para algunos organismos, forma el complejo promotor de la mitosis, MPF, por sus siglas en inglés. Complejo de promotor de la mitosis. La maduración. Este complejo es crucial para la entrada en mitosis, de forma que la ciclina B, la verde, promueve la condensación de los cromosomas y la disolución del envoltorio nuclear y la formación del huso mitótico. La degradación de la ciclina B al final de la mitosis pues es muy necesaria, por eso se acaba rápidamente al salir de la célula de mitosis y reentrada a la fase G1. Entonces aquí va, sube y ¡pum! Cae, ¿verdad? Ya que terminó la mitosis. Bien, esa es la función de las proteínas reguladoras del ciclo celular, pero veamos ahora qué pasa realmente, ¿no? La presencia de estas vías de señalización de puntos de control pues asegura la alternancia oportuna de la fase de síntesis y la mitosis y permite a la célula tener el tiempo para detectar y reparar el daño. Replicar todo el genoma es una tarea muy difícil, ¿verdad? Así que los replisomas pueden ralentizarse y detenerse. Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos de control de que hablábamos hace rato. El punto de control de G1 a S, que es este primer punto de control aquí, se da la señal de pasar si el número de organelos es suficiente y la activación de los factores de crecimiento es importante. Si algo falla, la presencia de inhibidores de proliferación TGB beta y de deficiencia de ATP, entonces, ¿qué pasa? Aquí se va
a el gap de ya sea de parar la duplicación por la detección del punto de control. El otro punto de control que se sabe que existe es el punto de control de G2AM. Este punto de control, cuando se detecta el genoma completamente reproducido y hay un gran volumen entonces de ADN que está listo para ya el proceso de la mitosis, le da el SIGA, ¿verdad? Pero hay un punto de fallo, daña el ADN que hace, me regreso y lo reparo, ¿verdad? Eso ocurre aquí. Y entonces por eso esta es una etapa muy importante para poder reparar los daños del punto de control. Y en el punto de control de mitosis a G1, cuando hay una distribución equitativa de los cromosomas en las células hijas. Entonces, si, y pasa, ¿no? Pero si hay una falla, las cromátidas no se montan correctamente en el uso mitótico y tenemos un fallo aquí, que puede ser en un cromosoma, un fragmento de un cromosoma o un cromosoma completo. Cuando es un cromosoma completo se le llama un proceso aneuploidógeno. Y cuando es un cromosoma completo, perdón. Y cuando es un fragmento de cromosoma se llama un evento clastogénico, de clastopedazo. Y aneuploidógeno cuando se pierde un cromosoma completo. Pero eh, la integridad genómica es esencial para la supervivencia de las células y para mantener estable el genoma. Ahora, esto es lo que nosotros hemos repasado y es lo que nos han enseñado siempre, ¿verdad? Como aquí tenemos la duplicación del ADN normalmente en la etapa de síntesis, un poquitito en la etapa G2 y la segregación de la replicación y toma de licencia se da pues prácticamente en la etapa G1, como les decía aquí en estos complejos de licenciamiento. Y la etapa de segregación, pues es esta etapa aquí negrita chiquitita, ¿no? Sin embargo, ahora se propone que la replicación del ADN no nada más ocurre en la etapa de síntesis, porque también en la etapa de reparación de la G2, ¿verdad? En la etapa G2, si se detecta el daño aquí, pues obviamente se regresa y vuelve a sintetizar ADN nuevo. Y la etapa digamos, del control de la reparación ya no nada más está implicada en la etapa de la G2, ajá, sino que pasa todavía un pedacito a la etapa de segregación cromosomal. Así que esto todavía está en estudio, no crean que es la última palabra, ¿verdad? En la mitosis, pues se sabe que en la profase si hay una multipolaridad, se para, se detecta errores y si se las puede reparar, pues se regresa y entonces hay digamos, una pasada a la metafase, a la anafase, a la telofase, se lleva a cabo la citocinesis y vuelve a entrar a la célula en interfase. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas más comunes de daño al ADN? Una de las causas es el estrés en la replicación, es decir, por azar, ¿no? Desajustes en las bases, mal apareamiento de bases puede darse. Pero también puede darse por la presencia de radicales libres, ¿no? La radiación ionizante o la aplicación de sustancias tóxicas como los quimioterapéuticos, que puede producir rupturas de una hebra y entonces entrar a la etapa G0 o mandar a muerte celular.
También puede pasar que la radiación ionizante y los quimioterapéuticos produzcan rupturas de doble hebra o entrecruzamiento de enlaces, es decir, corrimiento del marco de lectura, por ejemplo. Y entonces lo que ocurre es que este daño a veces pasa desapercibido. También pueden producirse aductos en enlaces cruzados intrafilamentados, entonces se producen chipotitos, ¿no? Y es, digamos, una de las principales causas de los daños